de 20% el aumento anunciado para el salario mínimo aplicable a 2023. Una decisión anunciada hoy en Palacio Nacional. Decisión que tiene pues varias lecturas y varias cosas importantes que analizar y que comentar para entender el significado de esto. Primero, políticamente muy positivo para el presidente que por cuarto año consecutivo se anuncie un incremento al salario mínimo. Para muchas personas, el hecho de que se anuncie el aumento al salario mínimo no significa absolutamente nada. Algunas personas incluso consideran que es completamente irrelevante que se suba el salario mínimo porque, según información que tienen, nadie gana en México o muy pocas gentes, muy pocas personas, muy pocos trabajadores ganan el salario mínimo en México. Bueno, esta es una información equivocada. Datos oficiales, datos del INEGI, demuestran que en México habemos 58 millones de mexicanos con un empleo, es decir, con un trabajo, con un ingreso. Y de esos 58 millones de trabajadores, 19 ganan un salario mínimo. Así que ya la cifra no es cualquier cosa, ¿verdad? Ya no es tan irrelevante. Es decir, si lo ubicamos, digamos, en tercios, quería decir que en México de cada 3 trabajadores con empleo, 1 gana el salario mínimo, como mínimo. Pasará pues de 170 pesos a 200 y tantos pesos el próximo año. En la mayoría del país, en la zona fronteriza, hay otro tratamiento al salario mínimo. Pero bueno, del salario mínimo hay que reconocer que es una referencia, pero también una realidad de gente que gana eso diariamente. Con 200 pesos a partir de 2023, un mexicano que gane eso, casi 20 millones de mexicanos que ganan eso, van a tener que resolver sus necesidades, pues, de transportación, de alimentación, de educación y de salud mínimamente, los satisfactores básicos. La pregunta es si alguien puede hacerlo a estas alturas y con estas condiciones de economía, eso, sobrevivir con 210 pesos diarios. Bueno, esa es la primera pregunta que hay que hacer. Regresando pues al punto de si tiene un efecto, claro que lo tiene. Para quienes menos tienen, para quienes menos ganan, claro que significa algo importante ganar pues casi 30 pesos a partir del próximo año. Sí, puede significar o su comida o puede significar su pasaje del día. Ahora, esta idea de que cuando se aumenta el salario mínimo hay un efecto negativo a la economía porque hay inflación, bueno, pues tiene esto una explicación de verdad. Y para explicarlo de una manera pues un poco fácil o sencilla de entender, veámoslo desde este ángulo. La mayor cantidad de empleos que se generan pagando el salario mínimo son en las micro y pequeñas empresas, que son las que más empleo dan en México. Son, pensémoslo, un negocio, una tienda, una papelería que tienen un dependiente, un trabajador al que se le paga el salario mínimo. Bueno, ese trabajador va a enfrentarse a dos situaciones a partir de 2023. Una, la mejor, es que le suban el salario 20%. Ahora, el dueño del negocio, el que sea negocio, papelería, paletería, lo que sea, va a tener que sacar ese 20% de algún lado. ¿De dónde? De incrementar los precios de su negocio para poder pagar ese 20% más al trabajador, más todo lo que se va sumando a los precios de los productos o servicios que ofrece y vende. Esa es la inflación. Más expresada, más claro para entender no puede ser. Así es como funciona. De algún lado se tiene que sacar el dinero, se empuja pues a los precios. Así que ese aumento para el trabajador que lo recibe directamente en la cartera lo va a ver reflejado más adelante cuando vaya a comprar sus cosas, sus alimentos, y lo va a tener que pagar también porque todo va subiendo de precio. Así que en efecto sí hay un efecto hacia la inflación, pero más todavía, y este es probablemente el riesgo más alto, es que haya muchas empresas, muchos negocios como como los pequeños negocios, que no estén en condiciones, que no les alcance el dinero para ese 20%. Las empresas, las grandes empresas, no tienen problema, pagan un poco más del salario mínimo, pero si aumentara 20% no significa mayor problema para sus ingresos. Los tienen el dinero para pagarlo, pero una microempresa, una empresa familiar no necesariamente. De ahí la dificultad de entender cómo algo que sí le beneficia a un sector de la población, al dar la vuelta al ciclo económico le va a terminar pues ya no conviniendo del todo. Así es la economía, así de difícil ha tenido que ser lidiar con este modelo económico, este sistema económico, esta realidad económica que estamos viviendo en el mundo y en México. Gracias pues por seguirme, soy Roberto Díaz Guerrero. Los espero, ya saben, en Claro Directo MX, lunes a viernes 2:30 de la tarde, y en todas las redes sociales me encuentran como Claro Directo MX o como Roberto Díaz Guerrero. Hasta la próxima.